La idea es que, así que siestas, hoy siestas, me parece perfecto. La idea es que Envidia. hoy Los odio. vamos a, hoy vamos a trabajar con un ejercicio tipo parcial. ¿Qué quiero decir con eso? Yo les voy a presentar un enunciado. Este enunciado va a tener más o menos la forma del parcial que van a tener que resolver el 29, ¿sí? Y lo voy a resolver yo, ¿sí? Vamos a ir rapidito, porque este enunciado que les voy a mostrar hoy no tiene nada nuevo, ¿sí? De todas maneras, como ustedes saben, si hay algo en lo que no se entiende, me frenan. Yo voy rapidito porque quiero tratar de armar el diagrama, ¿sí? Codificarlo y probarlo y hacer todo en nuestro horario de clase, ¿sí? El tema es el siguiente. El parcial que ustedes van a tener está pensado de la siguiente manera. Les voy a ir compartiendo la pantalla, así ya vamos charlando sobre el enunciado que propongo para hoy, ¿sí? Que es este que estamos viendo aquí. Déjenme que me abro el chat, porque si no después como que pierdo el nexo con vuestras caras. Aunque saben que pueden abrir el micrófono si quieren, no hay ningún problema. Sí, Joaquín, ahí les cuento. El parcial dice, desarrolle un programa completo en Python controlado por menú de opciones que incluya las siguientes opciones. Y acá yo planteé, ahora en un ratito las vamos a leer, las vamos a resolver, 3 opciones. Pero el parcial está pensado para que incluya 2 opciones. En esas 2 opciones se van a evaluar un poquito los 2 bloques que hemos trabajado hasta aquí en el año. Un bloque con condiciones y sin estructuras iterativas y un bloque con una estructura iterativa. Esa estructura iterativa puede ser o bien para iterar acerca de una secuencia de números o bien para iterar sobre una secuencia de caracteres. Yo en este ejercicio que hoy les voy a mostrar, ¿sí? Agregué un punto con condiciones y agregué uno con números y uno con caracteres, como para que les quede la idea de solución de todo lo que puede llegar a aparecer en el parcial, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el parcial que ustedes van a hacer es bastante más corto que este que vamos a hacer hoy, porque de los 2 últimos puntos del enunciado que yo hoy les estoy proponiendo, en el parcial van a tener uno solo, ¿sí? O uno o el otro, ¿sí? Entonces, ya con esto les estoy diciendo más o menos cómo va a ser la estructura del parcial. El parcial es resolver un ejercicio práctico, subir la solución del ejercicio práctico y terminar el parcial. No hay más nada que eso. Tampoco se pide que suban un diagrama de flujo, aunque para mí sería muy interesante que lo hagan, ¿sí? Y ya van a ver que el tiempo da, porque lo voy a hacer en la pizarra y charlándolo con ustedes y lo vamos a codificar y creo que vamos a llegar bien a resolver todo, ¿sí? Entonces, la idea es que van a tener tiempo suficiente. El tiempo que les van a dar para hacer el parcial es 1 hora 45, ¿sí? No hay examen teórico. La teoría la van viendo en los cuestionarios, ¿sí? En los cuestionarios que vamos haciendo semana a semana, pagando la cuota. Y después hay un último coloquio a fin de año, que ese sí es conceptual teórico. Pero en los parciales de esta materia son prácticos, ¿sí? ¿Nos podría enseñar cómo subirlo? Sí. Eh, Ahora al final de la clase les muestro cómo subir. La clase pasada configuré una tarea que no termina nunca en un viejo curso de Moodle que yo tenía, así que lo subimos ahí. ¿Sí? Lo del tiempo, les dije, 1 hora 45. ¿Qué vamos a hacer el jueves que viene, Joaquín? El jueves que viene, la idea es hacer este simulacro. ¿Qué es el simulacro? ¿Qué entiendo yo por simulacro? Porque me he dado cuenta que estoy medio solo con ese tema. Pero no importa, lo voy a seguir haciendo. El jueves que viene yo les voy a traer un enunciado tipo Vos me parcial. convenciste ¿Sí? a O mí, por sea, cierto, no estás solo. Ya somos dos. En mis cursos lo voy a ah, hacer. pero después se armó un lío bárbaro con eso, ¿o no? Y a mí me armaron el lío en uno, pero en el otro como que tengo más independencia, entonces allá voy ahí Ah, como... bueno, perfecto, entonces, somos dos. La idea es que yo les voy a traer un anunciado tipo parcial, porque, a ver, gente, la idea es que el sábado cuando ustedes vienen a hacer parcial no sea una sorpresa o a ver por dónde los agarramos. No, no, no. La idea es, tenemos que hacer como un montón, como cientos de enunciados para que haya un montón distintos, pero la idea es que cada uno agarra el enunciado, se pone, resuelve el problema, lo sube y terminó. Y no, no es nuestra idea que sea una sorpresa, sino que simplemente, ¿sí? Lo hagan, muestren que pueden hacer la validación, por decirlo de alguna manera, que tenemos hasta este punto, ¿sí? Y a partir de ahí después continuamos. Entonces,
El jueves vamos a hacer, yo voy a traer un enunciado tipo parcial, lo vamos a poner ahí y lo van a resolver ustedes. Y nosotros acá con Germán vamos a estar de soporte. Si se traban, nos preguntan. Si tienen alguna duda en algún punto de toda la tarea que tendrían que hacer para hacer parcial, nos preguntan. ¿Cuál es la única aclaración que me parece importante hacerles? Es, ustedes para resolver el parcial, ¿sí? Van a tener 1 hora 45, pero en esa hora 45 está incluido conectarse al aula virtual para ver el enunciado que les tocó, y después está incluido subir el archivo. Entonces, ustedes se tienen que configurar que para estudiar, para trabajar, para entrenarse para el parcial, tienen 1 hora y media, no 1 hora 45. Porque los otros 15 minutos se les van a ir entre que bajen el enunciado y después suban el parcial. ¿Sí? Entonces, en 1 hora y media lo tienen que tener listo. Y es completamente posible tener listo el parcial en 1 hora y media. La Biblia del programador. Stack Overflow. Y miren, en teoría no se puede. En teoría ustedes No, no se deberían puede. resolver el parcial, ¿sí? En teoría ustedes deberían resolver el parcial, a su leal sabría entender, un parcial muy simple, que no tiene novedad. Cuando yo, como profesional, me voy a Stack Overflow, cuando hay alguna situación que no le encuentro a la vuelta. Lo que hay en el parcial, ¿sí? Es terriblemente simple, es más simple que todo lo que venimos haciendo en clase. Entonces no debería hacer falta que vayan a Stack Overflow, ¿sí? No, no debería ser necesario ir a ver más nada que el enunciado, un diagrama de flujo y el código en el PyCharm, y después ese resultado subirlo, ¿sí? De todas maneras, Además, bueno, estamos, perdón, Germán, sí, dale. además donde está el amor propio de uno de decir, a ver, yo puedo hacerlo, sin tener que preguntarle a un tercero. Tal cual, y no debería hacer falta. De todas maneras, lo que les iba a decir es que en el parcial, ¿sí? En esta modalidad de virtualidad, ¿sí? En esta modalidad de virtualidad, la universidad decidió cuál es nuestro esquema de evaluación, nuestra forma de evaluar, y nuestra forma de evaluar es pedirles que ustedes hagan el parcial y que lo suban. Después, ¿qué hacen? Y nosotros no podemos irnos a la casa de cada uno de ustedes. Pero ustedes se están preparando hoy para terminar una materia que después necesitan el resto de la carrera, por un lado, y se están preparando hoy para terminar una materia que en una de esas tienen que rendir un final, y el día que rindan un final sí tienen que estar, ¿sí? Con la pantalla compartida y con video prendido. Entonces ustedes deberían tratar de entender que se están preparando, ¿sí? Y deberían probarse a ustedes también, más allá de lo que pase con el parcial. ¿Sí? Deberían probarse a ustedes mismos para ver en dónde están parados, ¿sí? Porque es parte de lo que estamos haciendo. Bueno, gente, les quería comentar, la hora del parcial, ustedes están, si mal no recuerdo, en el turno 3, 1K3, 1K6, 1K2, 1K16. El turno 3 tiene hora de inicio 17 horas, hora de finalización 18:45. ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos a estar tomando parcial desde las 13 horas hasta las 20:45. ¿Sí? Y en ese horario va a rendir toda la cátedra. Entonces, entre las 17 y las 18:45 no hay margen para que eso cambie. Eso no va a cambiar por más pataleo, ¿sí? Que haya. ¿La Champions es justo a esa hora? Sí, sí, Uh, sí, sí. bueno, yo se las voy comentando si quieren. Mientras están haciendo parcial, yo les voy contando quién hace gol. ¿Sí? Se las spoileo, como quieran. Bueno, gente, arranco entonces. No, Eh, me gustaría ver el mail al profe. Profe, ¿puedo cambiar de turno porque está la Champions? El Valerio, a ver qué responde. ponemos el partido en el Zoom, ¿sí? Y vamos viendo. Hay que ver las Che, prioridades. una, Obviamente, la una- prioridad es la Champions, no hay duda de eso. claro, una aclaración respecto del horario, no sé si lo vas a decir, Ferio, o no, pero lo que ha pasado el año, en el primer parcial el año pasado y en los parciales que han creído que empezaban a rendir a las 3 y terminaban a las 20:45, y eso no es así. Ustedes terminan de rendir a las 17:45, es el horario de su turno. Y lo que yo le vengo diciendo a todos los alumnos que me he cruzado en mis tantos cursos que tengo es que se tienen que entrenar o preparar mentalmente para hacer el examen en 1 hora y media, 1 hora 35 minutos, y dejarse los 10 minutos finales para subir en el aula virtual el parcial. Si ustedes no tienen esa consideración, si ustedes quieren subir el parcial
en los últimos 2 minutos están embromados. Se los digo desde ya, no van a llegar. No, el ¿Sí? problema que hay con eso es que la mayoría, a las 17 horas, sí, recién lo mostré, la mayoría trata de subir el parcial en el último minuto, y más bien que el aula virtual es un servidor que está en la facultad, ¿sí? Y no es infinito. Entonces, si la mayoría trata de subir el parcial en el último minuto no es tan fácil que todos se puedan conectar y subir el parcial en el mismo momento. Y cuando se pasó la I-45, no hay tutía, no hay forma de subirlo. Entonces, por eso coincido totalmente con lo que dice el profe Germán. Ustedes, si a las 18:45 termina el parcial, a las 18:35 ustedes deberían estar subiendo el examen, ¿sí? Para quedarse tranquilos. Y si faltó algo, yo prefiero que suban lo que hicieron hasta las 18:35 y no que sigan codificando hasta las 18:42 y después no puedan subir nada y se saquen un cero, ¿sí? Así que bueno, eso ya se los va, no en la parte guión, guión, autor, guión, guión, sino ya les van a explicar el enunciado, les explica cómo tienen que crear el archivo que suben, ¿sí? Y ahí les dice cómo tienen que nomenclar y ponerle nombre a lo que suben, ¿sí? Melanie, si vos tenés algún problema para subirlo, es por eso que te estoy diciendo que lo tome 10 minutos antes el tema. Porque si vos tenés un Porque, problema para subirlo en los últimos 2 minutos, te puedo asegurar que no va a haber consideración. Pero si vos 10 minutos antes querés subirlo y no podés, ahí sí tenés que subir al Zoom, que va a haber para consulta, y sí te podemos ayudar. exactamente, lo mismo iba a contestar. Alguien levantó la mano y la bajó, pero bueno, arranco entonces con mi solución porque ya son 2:20 y fíjense que ya me queda 1:40 nada más. No, No, el no es con parcial cámara. no es obligatorio el uso de la cámara, Maxi. Ni Bueno, siquiera es gente, obligatorio ni entonces, siquiera es obligatorio que estén en el Zoom. Perdón. no es obligatorio tampoco que estén en la sala de Zoom. Entonces, gente, dice, desarrolla un programa completo en Python controlado por menú de opciones que incluya las siguientes opciones. Opción 1, ingrese la altura de la marea para la hora estimada de arribo al puerto, la profundidad de la entrada y el calado del barco, y conociendo que para poder entrar la suma de la profundidad más la altura de la marea deben ser mayor en 1,5 metros al calado del barco, determine si será posible ingresar directamente al puerto a la hora de llegar. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Y bueno, ahí hay que ponerse a desgranar un poco ese enunciado que está un poco escabroso, un poco con algunos obstáculos, pero una vez desgranado van a ver que no es más que una fórmula de cálculo muy simple y un if, y ya. ¿Sí? Después la opción del dice, ingrese por teclado una secuencia de números a razón de 1 por vuelta de ciclo. La secuencia finaliza al ingresar 0. Determinar el promedio de todos los números cargados en orden impar e informe si ese promedio es menor, igual o mayor que el promedio de todos los números cargados. ¿Sí? Ese es el segundo punto. Y el último punto dice, ingrese por teclado una cadena de caracteres y dice, recorriendo la cadena carácter por carácter, informe la cantidad de vocales de la cadena, acá me quedó una cosa mal, la cantidad de vocales de la cadena, ¿sí? Y el porcentaje que representan sobre el total de letras de la cadena. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. La opción 4 es terminar. Entonces, primero que nada, si esto nos plantea que trabajemos con un menú de opciones, ¿sí? Hay una estructura general de un programa guiado por menú de opciones que ya conocemos. Que no les digo que se tienen que aprender de memoria esa estructura, pero que si han hecho 2, 3, 4, 5 programas con menú de opciones, ya saben que es siempre igual. Y fíjense cómo esta primera parte de la solución del problema del parcial ni siquiera la tenemos que pensar. O sea, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener un inicio, ¿sí? Y este programa tiene todas opciones que son independientes, con lo cual cada opción tiene todo su juego de contadores, acumuladores, fin, muestro, leo, hago todo en cada una de las opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden? La letra de esto más grande se agranda demasiado, ese es el problema. Yo después se lo subo como PDF, ¿sí? Y lo tienen, pero a ver si puedo. Se agranda el cuadrito, profe, se le agranda un poco menos. No, el problema no es ese. El problema es que si yo hago así y pongo subtítulo, no, ven que ni siquiera me deja cambiarlo ahora.
porque se agranda esto y no me deja. A ver si puedo hacer así. Hago así y hago así. Ahí se agranda un poquito, ¿no? Color distinto. A ver, color distinto. Pero macana. Ahí está. ¿Se ve mejor ahí? Bueno. Entonces, como les decía, si han hecho 3, 4, 5 programas con menú de opciones, ¿sí? Ya la primera parte de este algoritmo, ¿sí? Es tranquilo, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con tranquilo? Es casi automático, ¿sí? Insisto, yo no voy a decirles jamás que estudien algo de memoria, pero un menú de opciones es siempre igual, no cambia, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer para lograr que funcione un menú de opciones? Y bueno, tenemos que establecer la variable opción en un valor inicial, OPC, ¿sí? Igual a non, que asegure que va a entrar al ciclo. Tenemos que plantear un ciclo del tipo 1 a n, ¿sí? Con lo cual, al asegurar que la variable non va a entrar al ciclo, ¿sí? Ponemos acá OPC distinto de la opción de salir, que en este caso es la 4, ¿sí? Y ya tenemos para trabajar. Y después fíjense que el resto de esto, ¿sí? También es algo que conocemos. Fíjense cómo más o menos viene la mano aquí. ¿Qué tenemos? Primero que nada, mostrar el menú, ¿sí? Y el menú en este caso, ¿qué es? Y la opción 1, no sé, barco. La opción 2 es números. La opción 3 es cadena. Y la opción 4 es salir. Incluso ustedes, si quieren, el día del parcial le pueden poner, oh, qué pesado que está el teléfono, por favor. Incluso ustedes, el día del parcial, si quieren a esto, le pueden poner punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. O sea, no importa. Lo importante, sí, es que no es la gallina, che. Ustedes son muy niños todavía, porque no, por eso no saben qué es ese sonido. ¿Sí? Pregúntenle al profe Germán, que sabe qué es ese sonido. No, no sabe tampoco. Me suena como que es Barney Gómez. No, es el ICQ. Denme un segundo, gente, porque estoy con un caos laboral. Necesito atender esta llamada. ¿Hola? ¿Sí, él habla? Sí, mira, estoy dando clase en este momento. Eh, Estoy dando clase en este momento. ¿Me podés llamar tipo 14 horas? Listo, bárbaro, hasta luego. Bueno, ¿quién es Nelson? Bueno, se me pasó algo ahí, no sé. Algo se me pasó. En realidad ese sonido es el sonido de ICQ. ¿Sí? No sé si alguien se conoce ICQ. ICQ fue el primer WhatsApp de la historia. ¿Sí? El primer mensajero, por decirlo de alguna manera, de la historia. Funcionaba en las computadoras y fue el primero con interfaz de usuario tipo mensajero, como los que hoy conocemos. Así que estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero bueno, yo medio que conocí o algo así con mi esposa a través de, claro, pero anterior a MSN, más viejo que MSN, más viejo que el Dame tu PIN de los BlackBerry, o sea, más viejo que todos esos. Bueno, no importa, la cuestión es que seguimos acá. ¿Sí? Nosotros entonces vamos a mostrar el menú, vamos a leer la opción y a partir de acá, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a empezar a preguntar para cada una de las opciones, ¿sí? Si la opción es igual a 1, entonces tendré acá el proceso, ¿sí? De los barcos.
¿sí? Si no, si la opción es igual a 2, ¿sí? Si la opción es igual a 2, tendré acá el proceso de los números. Si no, si la opción es igual a 3, tendré acá el proceso de la cadena. Y si no, de este lado, directamente voy a preguntar, no voy a preguntar por si la opción es igual a 4, sino directamente voy a preguntar si la opción es distinta de 4, para poner acá un mensajito de error, ¿sí? Que no sea perejil y elija una opción correcta. Y ya. Y con eso nosotros tenemos, ¿sí? Nuestro menú de opciones procesado, ¿sí? Y la estructura a nivel del menú de opciones es esta que ya conocemos. Fíjense que en este programa hasta acá, ¿sí? No hay demasiada novedad. Y fíjense también que en este caso, como cada opción muestra sus propios resultados, al llegar acá, simplemente lo que va a pasar es que el programa va a terminar. ¿Sí? Ah, ¿vos tuviste el lunes? Sí, pero es aleatorio, Brian. Podría haberlo escrito mal de nuevo. ¿Sí? Eso es lo de menos, no importa. ¿Sí? La cuestión es que nosotros tenemos esta estructura, y fíjense que esta estructura, ¿sí? Para un programa de 4 opciones, va a ser siempre igual. ¿Sí? ¿Qué cambiará? Y cambiará el texto que le pongo acá. Pero la estructura general, ¿sí? Que es plantear una opción con valor incorrecto para que entre al ciclo. Un ciclo 1 a n, ¿sí? Para el menú de opciones. Mostrar el menú, ¿sí? Mostrar el menú. Leer la opción. Leer la opción. Y ejecutar de acuerdo a lo que el usuario eligió. ¿Sí? Fíjense que esto es siempre igual, no cambia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes arrancan con el parcial, no me pueden decir que no saben por dónde arrancar, gente. ¿Sí? Obviamente, si abren Python, por ahí se les bloquea un poco más la cosa, si abren el PyCharm. Pero si agarran una hoja de papel, no me pueden decir que no saben hacer esto, porque ya es la tercera vez que lo hacemos. Lo hicimos con Tito, lo hicimos, bueno, conmigo en la segunda vez, pero también lo hicieron con el profe Silvio. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo saben hacer. ¿Sí? Y fíjense que yo todavía ni siquiera me puse a pensar qué es lo que va a ir acá. Todavía ni siquiera me puse a pensar qué va a ir ahí adentro. Pero ya puedo entender que un programa con un menú de opciones va a tener esta forma general. ¿Sí? Entonces, bien, a partir de ahí, con Tito no lo entendí tanto. ¿Qué es lo que no entendiste tanto, Juan Cruz? ¿El hecho del menú de opciones? No, el menú de opciones en el teórico sí lo vimos, sí lo han visto. No hay forma que no hayan visto el menú de opciones en el teórico. No sé en qué momento, pero estoy seguro que el profe Silvio lo mostró. ¿Sí? A ver, gente, con Tito era lo mismo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia con Tito? Con Tito la diferencia era que acá, antes de entrar en el menú de opciones, había cosas que teníamos que hacer. O sea, acá teníamos tarea previa a entrar al menú de opciones, ¿sí? Y después teníamos 5 opciones que eran mover al norte, mover a la derecha, mover al este, mover al oeste, mover al sur, ¿sí? Y una más que eran las estadísticas. Pero este ciclo, miren, no sé si lo tengo por acá, pero yo creo que armé, a ver, déjenme si lo tengo, pero yo creo que armé el menú de opciones de Tito, semana 8, semana 9, 1K6, semana 9, 1K3, semana 9, 1K6, semana 9, acá está. Miren. Armamos el menú de opciones de Tito y fíjense que esta parte está igual. Cuéntenme más o menos qué es lo que de esta parte no se entendió. ¿Sí?
Incluso acá conversamos acerca de por qué en este sentido tenía lógica usar el if, ¿sí? Entonces, esa estructura, ¿sí? La habíamos visto. Yo hoy lo que estoy haciendo es simplemente replicar la misma estructura, pero para las cuatro opciones que tiene el parcial. Ustedes en el verdadero parcial, en realidad en lugar de 4 van a tener solamente 3 opciones, ¿sí? Porque la 3 ya va a ser salir, ¿sí? Puede pasar ese drive, ¿cuál drive? No El entiendo. de las clases, Feli. Todas las pizarras mías las he subido, ¿sí? Todas las pizarras mías las he subido en el, ¿cómo se llama? En cada una de las semanas del aula virtual. De hecho, la de la semana pasada, ¿sí? La subí al aula, a la parte anterior, digamos. El random, perdón, sí lo entendí, la parte se ponían los random, no entendí. Ah, bueno, sí, esa parte era puntualmente del problema de Tito, pero yo lo que voy es, el menú de opciones en sí, ¿sí? El menú de opciones en sí no tiene novedad. Yo le pongo a la opción un valor que obligue a que este ciclo entre. Acá adentro muestro el menú y leo la opción. Hago un if para cada una de las opciones, un if para el caso de error, ¿sí? Y termino. Ay, mirá que esto me quedó todo mal cerrado, acá nadie me dijo nada. Qué flojo. Esto me quedó todo mal acá. Esto cierra así. Y esto cierra así. Ahora sí. Bien, entonces, hasta acá está claro. Fíjense que yo hasta incluso podría codificar esto, muy breve y rápidamente, ¿sí? Y ya tengo la estructura del programa funcionando. Miren, y eso es una de las cosas que les quiero mostrar porque a nivel de estrategia para el parcial es muy importante. Miren, papas fritas es lo que tengo ganas de comer. ¿Sí? Abrimos el PyCharm. Dale, ¿por qué está tan pesada mi máquina? Sí, escucho. Si quisieran hacer un mini software tipo una empresa chica, una lomitería. Sí, ¿qué debería saber? Y en realidad el problema fundamental con lo que vemos en primer año para hacer ese pequeño software son dos. El uso de base de datos y el uso de interfaces gráficas de usuario. ¿Sí? Esas dos cosas no ves en primer año. Todo lo demás que te hace falta para hacer ese tipo de software, en primer año lo ves. ¿Sí? Es más, hasta si te animás lo podrías hacer con PySimple Guía, ese tipo de software. Pero ¿qué pasa? Hacer un software así para una lomitería te va a llevar un montón de tiempo cuando ya hay software del mismo tipo que existen y que es más fácil comprarlo que ponerte a hacerlo. Esa es la realidad. ¿Quién me lo había preguntado? Ah, no sé el nombre. ¿Sí? Bueno, gente, quiero seguir rápido con esto porque si no se nos vuelve la clase. Ejemplo tipo parcial 1, 1K6. Creamos el proyecto en esta ventana, ¿sí? Y acá, nuevo archivo de Python, ejemplo tipo parcial. Y acá vamos a arrancar a trabajar, ¿sí? En realidad no hay mucho que poner acá arriba. No. 1,6, ¿sí? Y acá arrancamos. Poner algún tipo de título, cosa que en el parcial no es necesario que hagan, pero yo es como que no puedo con mi genio. Parcial 1. ¿Sí? Y ahí viene el menú de opciones. ¿Qué habíamos planteado para el menú de opciones? Lo primero que dijimos es opción igual a none. Después un ciclo. While opción distinto de 4. ¿Sí? Entonces,
para que vaya quedando, valor que asegure la entrada al ciclo. Ciclo 1AN que asegure una primera pasada por el bloque repetitivo. ¿Sí? Acá, mostrar el menú. ¿Sí? Y va. Print 1 espacio 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahí vamos. 2, 3, 4. Este es terminar. Y acá, ¿qué vendrá? Esto era cadena de caracteres. Esto era secuencia de números. Y esto era barcos. Y ya. ¿Sí? Después que viene leer la opción de menú. ¿Sí? Entonces, opción igual a int input, ingrese su opción. ¿Sí? Y ahora viene los if. Fíjense que hasta acá prácticamente no pensamos, ¿no? O sea, si ustedes no están todavía a este nivel, es donde deberíamos estar. ¿Por qué? Porque si ya hicieron ejercicios de la guía 8, de la guía 7, que tienen menú de opciones, la 7 me parece que no, la 8 y la 9 que tienen menú de opciones, ¿sí? Esto deberían poder haberlo armado. A ver, si después del ejercicio que hicimos de Tito en la clase pasada, no hicieron ningún ejercicio de menú de opciones, y bueno, no, seguramente no lo tienen automatizado. Pero si se ponen a hacer ejercicios, deberían llegar a este punto. Que hasta acá no hay mucho que pensar. E incluso en lo que voy a escribir ahora tampoco. ¿Por qué? Porque estas condiciones, sin mucho más, no hay mucho que pensar. O sea, if opción igual 1, 2 puntos. El if opción igual 2, 2 puntos. Perdón. Entonces, bebé. 3 y 4. Y fíjense que acá, print, eligió con 1. Sí, y acá no sea perejil y ponga una opción válida. En realidad este es distinto de 4. Y acá tenemos, eligió la opción 2, eligió la opción 3, ¿sí? Y ya. Y me quedan, bueno, esos 2 puntos que me quedaron mal acá, pero no importa. Y ya con eso tenemos nuestro programa. ¿Sí? Acá al final nos quedará un print. Chau. ¿Sí? Y fíjense que ya le podemos estar dando play a nuestro programa y tenemos el menú de opciones. Si elegimos la opción 1, va por la opción 1. ¿Sí? Si elegimos la opción 2, va por la opción 2. Y así, si le ponemos un 9, me dice que no sea perejil. Y si le pongo el 4, termina. O sea, y fíjense que hasta ahora ya tengo un programa, ¿sí? ¿Sí? Que funciona y que todavía ni siquiera pensé. ¿Por qué? Porque todo esto, si yo realmente construyo programas de este tipo y practico y hago ejercicios, todo esto no requiere pensamiento. Todo esto es siempre igual. ¿Sí? Entonces, esa era la primera parte de mi clase y era muy importante. Estratégicamente muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo ya me queda centrarme en programitas, que cada uno de esos 3 programitas, que ahora voy a hacer 3, que en el parcial van a ser 2, son muy chiquitos y simples. Pero yo tengo que en mi cabeza ser capaz, ¿sí?, de dividir esto para que realmente mi cabeza ataque cada cosa simple y no sea un mundo complejo. ¿Se entiende? Es fundamental eso. ¿Qué hice al revés? ¿Qué hice al revés? Y me mandé un moco.
seguro que hice al revés. Ah, los quería marear, eso fue. ¿Sí? Quería molestar un poquito. ¿Sí? Pero estamos hasta acá. ¿Se entiende la idea, no? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. Bueno, entonces ahora me voy a la siguiente página y ahora sí, me voy a poner a trabajar, ¿sí? En cada uno de estos. ¿Sí? Ahora me voy a ocupar de el bloque de los barcos, del bloque de los números y y dale, del bloque de los números y del bloque de las cadenas. ¿Sí? Y ahí sí vamos a tener que ponernos a pensar un poquito a ver cómo es que cada uno de estos pedacitos tienen que funcionar. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos. Arranquemos por el bloque de los números. ¿Sí? La parte de números, yo voy a dibujar un cuadradote acá, donde voy a poner números, y le voy a poner el 1, la llamadita, porque esto si hago un diagrama de verdad debería ir adentro donde puse la llamada, no, números, barcos, ay, ¿qué estoy pensando hoy? Tengo demasiado lío mental y no borré la N. ¿Sí? Y bien, acá entonces sí me tengo que volver al enunciado, y ahora leer en detalle el enunciado. ¿Sí? Entonces, ¿no me escuchan? Ah, Sí, se escucha bien, Feli. entonces, dice, ingrese. La altura de la marea, un dato. Altura de la marea para la hora estimada de arribo. Fíjense que ahí ya podría confundirme y pensar, pero tengo que cargar la hora. No, no, no. Lo que ingreso es la altura de la marea. ¿Sí? Me dice que es la altura de la marea para la hora de arribo, pero es la altura de la marea. Fíjense que hasta que no hay una coma no hay otro dato. ¿Sí? Entonces, la altura de la marea. La profundidad de la entrada del puerto, ¿sí? Y el calado del barco. Tres datos que tengo que cargar. ¿Sí? Tres datos de entrada. Y fíjense que el enunciado en general me lo dice, claro. ¿Sí? Hasta hay algún enunciado que le van a decir, ingrese los datos número 1, número 2 y número 3. O sea, claro, tres datos de entrada. Entonces, fíjense que esto, cuando lo llevo acá, no tiene de nuevo todavía nada que pensar. O sea, necesito, ¿sí? Altura de la marea, profundidad y calado. ¿Sí? Y con esos datos, ¿sí? Después me dice, no, perdón. Con esos datos después me dice, conociendo que para poder entrar la suma de la profundidad más la altura de la marea deben ser mayor en 1,5 metros al calado del barco, determine si será posible ingresar directamente al puerto a la hora de llegada. Listo, me está diciendo cómo es el if. Fíjense que era un montón de texto, ¿no? Pero me está diciendo que para poder entrar, la altura de la marea más la profundidad deben ser mayores al calado más 1,5. Y ya. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por este lado qué vendrá? Puede entrar. ¿Y por este otro lado qué vendrá? No puede entrar. Terminó esta parte del programa, ¿no? O sea, con esto cierro el bloque de los barcos. No hay mucho más que hacer. ¿Se entiende eso? ¿Sí? A ver, el lunes hice un ejercicio con los chicos del 1K3, alguien me parece que estaba.
¿sí? Y hicimos uno que tenía unas condiciones un poco más complicadas, porque en realidad tenía una búsqueda de mayor, una búsqueda de menor. Pero hoy les puse otra cosa que puede aparecer. En este caso, la resolución es mucho más fácil, pero la lectura del enunciado es un poco más complicada. Cualquiera de las dos cosas pueden aparecer, ¿sí? En este punto. Entonces, de última, después, si quieren, busquen el ejercicio que hicimos el lunes en la carpeta de materiales adicionales del 1K3, y ahí tienen la otra versión. Pero a lo que voy es, no se enrosquen con el enunciado, porque este enunciado, ¿sí? Si se entran a enroscar, puede parecer terriblemente complejo, y es una tontera, fíjense lo que hicimos, ¿no? Entonces, lo importante ahí es atacar el enunciado, hacer el cuadrito de los datos, entrada, salida, ¿sí? Hacer el cuadrito que hacíamos con datos, proceso, resultado, ¿sí? ¿Y cuáles son los datos de entrada? Y los datos de entrada eran la altura de la marea, la profundidad, ¿sí? Y el calado, ¿sí? ¿Y cuáles son los posibles resultados? ¿Puede entrar? No puede entrar, ¿sí? Y acá, ¿cómo llego? Y bueno, la altura de la marea más la profundidad, ¿sí? Es mayor, ¿sí? Que el calado. Y por este otro lado, la altura de la marea más la profundidad es menor que el calado más 1.5, que es el margen de seguridad que plantea el enunciado. ¿Sí? Feli, ahí te hacen una pregunta sobre la hora de llegada. Si está lo más para distraer. Es como que no estás Claro, usando ese dato. claro, claro, porque por eso lo puse, porque los enunciados a veces se complican por el texto y a veces se complican por la lógica, ¿sí? Pero es raro que se compliquen por las dos cosas a la vez. Pues normalmente cuando el enunciado es más simple, más texto tiene. Y cuando el enunciado es más complicado, más cortito es lo que les pedimos que hagan, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse yo este enunciado así? Porque quería mostrarles un caso de un enunciado que parece re complicado, pero en realidad lo que hay que hacer es una pavada. Y eso puede pasar el día del parcial. Entonces, por eso les quería mostrar esta situación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Miren, entonces yo ya resolví esa partecita. ¿Y qué hago? Y bueno, me vengo acá al programa, ¿sí? Y ya tengo una parte para resolver, ¿sí? Barcos, ¿sí? Print, cálculo de seguridad entrando a puerto, ¿sí? Altura de la marea, altura, marea, igual a int, vamos a asumir que la altura de la marea, en realidad van a ser float estos valores, pero bueno. Float, input, ingrese la altura de la marea a la hora de llegar. ¿Sí? Profundidad, float, input, ingrese la profundidad en la entrada del puerto. ¿Sí? Y calado. Calado. Flota puse. Estoy muy mimetizado con la náutica, che. Float. Input. Ahí lo cambio. Ingrese el calado en metros. Sí, bueno, que allá tendríamos que haberle aclarado todo lo demás que también iba en metros, ¿no? Pero ahí va. ¿Sí? Y ahora, if altura marea más profundidad es mayor que calado más 1.5, que es el margen de seguridad, si esto es verdad, print puede entrar a puerto a la hora de llegada. Else, print no puede entrar a puerto a la hora de llegada y deberá esperar a que suba la marea.
Listo. Print. Y acá se puede hacer un print como para dividir, ¿sí? Y después le agregamos un presión Enter para continuar el final. Entonces, fíjense cómo ya tengo un punto del parcial resuelto. Ya hice el diagramita, ya lo codifiqué, ya lo resolví. Un tema menos. ¿Sí? Y porque en realidad lo que esto está planteando es que si tu calado más tu margen de seguridad que se pone por una cuestión del oleaje, ¿sí? no es mayor que la altura de la marea más la profundidad, tu barco va a pasar rascando el fondo, digamos, te va a varar el barco en la entrada del puerto. ¿Sí? En el parcial solo entregan el código, Santiago. Hacen o no hacen el diagrama de flujo es lo que ustedes quieran. Yo propondría que sí lo hagan el diagrama de flujo. De hecho, va a quedar demostrado con explicación y con todo el tiempo que estamos perdiendo, que recontra sobra el tiempo para hacer el parcial con diagrama y con código y con todo lo demás. ¿Sí? Pero eso queda en el gusto de cada uno. ¿Sí? Lo que tienen que subir, lo obligatorio que tienen que subir es el código, efectivamente. ¿Sí? Y bueno, si quieren podemos probar. Voy a dejar la prueba para el final para poder codificar todo, ¿sí? Pero si quieren ahí ya podríamos estar probando esa parte. No se cuelguen comprobar una parte, ¿sí? Porque se enroscan, porque no anda, porque lo que fuera, y después no hacen la otra. O sea, prueben cuando ya terminaron de hacer todo lo que lleguen a construir, ¿no? Pero siempre, fíjense que al yo programarlo de esta manera, yo ya sé que independientemente de que valide o no el resultado, si yo ejecuto esto de nuevo, ¿sí? Y elijo acá la opción 1, ya me pide, ingrese la altura de la marea, no sé, 1.5 metros. Ingrese la profundidad, 4 metros. ¿Sí? Ingrese el calado en metros, 2.7. ¿Sí? Y ahí voy y me dice que puedo entrar tranquilo porque, bueno, tengo un montón. La hora de llegada y le puse un 2 puntos ahí, no sé por qué le puse un 2 puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Si se termina mal, y anda mal o no anda. Mirá, el no anda es lo que deberíamos resolver acá. Acá yo lo debería dejar andar. Pero el anda mal lo va a corregir el profe de última, si se te termina el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, Agustín, el profe va a corregir, no va a corregir solamente si los resultados son correctos, va a corregir la lógica que ustedes hicieron. Si el programa anda mal es porque en algo la pifiaron. ¿Sí? Pero, sí, Santiago, lo voy a subir. Pero si el programa anda mal es porque en algo la pifiaron. ¿Sí? Entonces seguramente el profe les va a aplicar en la corrección del parcial en qué la pifiaron, ¿sí? Y por qué no andaba bien. Pero si no, pero no quiere decir que les va a poner 0 en esa parte, ¿sí? Porque el programa ande mal. Por eso la parte estratégica que estoy tratando de explicarles y el cómo llevar adelante el proceso el día del parcial para llegar al final y haber terminado o tener algo para subir. Claro que sí, Agustín. La bajada de puntos es dependiendo del error que hayan cometido. Bien, siguiente punto a resolver. Ingrese por teclado una secuencia de números enteros a razón de 1 por vuelta de ciclo. ¿Sí? Y ahí de nuevo me quedo mal porque me quedaron 2 comas juntas. ¿Sí? La secuencia finaliza al ingresar 0. ¿Qué ciclo vamos a usar ahí? While. Juan Cruz dice un while, Máximo puso while. ¿Algún otro que opine? Y si en lugar de decir la secuencia finaliza al ingresar 0, dice ingrese n números, ¿sí? A razón de 1 por vuelta de ciclo, y n lo cargo por teclado, usarían un for. ¿Ven? Bueno, entonces este mismo punto puede requerir un ciclo while o puede requerir un ciclo for. Va a depender de lo que diga el enunciado. ¿Sí? El que hice el martes, por ejemplo, ahí lleva un for. ¿Sí? Este que voy a hacer hoy con ustedes, vamos a usar un while. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bien, vamos a trabajar con un while y dice, determine el promedio de todos los números cargados en orden impar. Informe si ese promedio es menor, igual o mayor que el promedio de todos los números cargados. Entonces, bien. A ver, trabajemos en el análisis un poquito de ese tema. ¿Sí?
Si yo tengo números, ¿sí? Tengo 7, 3, 9, 5, 10, 1, 0. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, ahí leo la pregunta. Por más que se pueda usar for, si de igual manera lo usamos while porque me parece más cómodo, ¿se lo considera como un error? Y eso se lo tendrías que preguntar al profe Silvio, Agustín. Porque el profe Silvio es el que te va a corregir el parcial. Yo no lo consideraría un error. ¿Sí? Porque en realidad, al nivel del proceso de la secuencia de números, no me parece que sea un problema. ¿Sí? Probablemente te lo marcaría como una recomendación usar un for, pero no creo que te baje puntos. Pero el detalle de cómo toma en cuenta esa parte lo tienen que ver con el profe Silvio. Y por otra parte, la cátedra, ¿sí? En general da una serie de alineamientos. Que si la cátedra delinea que se va a bajar puntos por eso, y sí te van a bajar puntos. ¿Sí? Sí, de esta manera creo que el Silvio cuando corrija va a analizar el código completo. Y si está dentro de lo que se espera y hace lo que tenga que hacer, no, no te lo va a considerar mal. No, menos en este primer parcial. Estoy de acuerdo con Germán. El 0 no, porque el 0 dijimos que era el que indica que termina el ciclo. El 0 no se tiene en cuenta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está preguntando esto? Me está hablando del orden impar. ¿Cuál es el orden de cada uno de estos números? ¿Se entiende? Esto es el orden en que fueron cargados. ¿Sí? La vuelta de ciclo en la que fueron cargados. Entonces me está pidiendo el promedio de los impares. ¿Qué voy a tener que hacer? 7 más 9, 16, más 10, 26, ¿sí? 26 dividido 3, ¿sí? Y ahí tengo el promedio de los impares. ¿Y con qué me pide que lo compare después? ¿Sí? Me pide que lo compare con... me pide que lo... No, el orden, algo ordinal no incluye el 0. De hecho, el 0 no es parte de los números ordinales, Juan Cruz. Siempre el orden empieza en 1. ¿Sí? 0 es el primer subíndice y los programadores en general queremos poner al 0 primero. Pero en general todo lo que se considera ordinal, ¿sí? Empieza en 1 y no en 0. Pero de todas maneras eso lo pueden preguntar el día del parcial, Juan Cruz. Si tienen la duda de si el orden empieza en 0 o empieza en 1, lo preguntan el día del parcial. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa me pide? Y me pide que además yo haga la suma de 7 más 3 más 9 más 5 más 10 más 1, 35, ¿sí? Y este 35 dividido 6 debería ser, ¿sí? El promedio con el cual voy a comparar. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo claro esto, yo ya tengo claro cuál es el resultado. Fíjense que no hice el cálculo acá porque mentalmente esto debe ser cerca de 9 y esto debe ser, esto es menos de 9 y esto es también menos de 9. Mira, van a andar bastante cerca los promedios. ¿Sí? Pero más allá del cálculo final de esos dos promedios, ¿sí? Yo ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si arrancamos con el algoritmo de esta parte, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener que esta es la parte de números. ¿Sí? Esto habíamos puesto que la llamadita era el 2, allá en el diagrama. ¿Y qué vamos a tener? Y para poder armar esto, sí vamos a necesitar contadores y acumuladores. ¿Sí? Voy a necesitar un contador, ¿sí? De números ingresados, un contador de números, ¿sí? Y un contador de números de orden impar. ¿Sí? Y voy a necesitar un acumulador total y voy a necesitar un acumulador de números de orden impar. ¿Sí? Todo esto tiene que arrancar valiendo 0 para que la cosa funcione. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Y voy a necesitar para este tipo de procesos algo de doble entrada. Acuérdense que cuando yo estoy leyendo, y lo que estoy leyendo es quien me dice cuando termina, yo lo tengo que leer antes de entrar al ciclo, ¿sí? Acá voy a leer el número,
El ciclo que voy a poner acá va a ser mientras el número sea ¿qué? Mientras el número sea distinto de 0. Sí, en este caso mayor también funcionaría porque creo que decía números positivos, pero acuérdense que no pueden quedarse con solo el mayor si puede darse el caso de que haya números negativos. Entonces tienen que poner distinto de 0. Y siempre que tienen una opción de corte puntual, es mejor usar el distinto que el mayor. Ténganlo en cuenta eso. ¿Sí? Y acá entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El contador de números lo voy a incrementar, porque aparte el contador de números me va a dar el orden. ¿Sí? El contador de números, ¿sí? Le voy a poner más igual 1, y este contador de números va a ser quien me va a llevar en la vuelta de ciclo, ese señor me va a llevar el orden, y me va a ayudar a saber cuál es el orden del número que acabo de cargar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá? Voy a preguntar, ¿sí? Voy a preguntar si el orden, o sea, el contador de números, por 102 es distinto de 0 o igual a 1. Acá pueden usar cualquiera de las dos alternativas. Si esto es verdad, ¿qué tengo que hacer? Si esto es verdad, tengo que, por un lado, contar números de orden impar, más igual 1. Y por otro lado, tengo que acumular números de orden impar. Acumulador de números de orden impar más igual número. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí ya tengo todo lo necesario para calcular el promedio de los impares. ¿Y qué me falta? Me falta el acumulador total. El acumulador total va a venir acá abajo y le voy a decir acumulador total más igual número. Y ahí sí ya tengo todos los elementos. Pero ¿qué me falta hacer? Tengo que volver a leer el próximo número antes de llegar nuevamente al ciclo. ¿Sí? Y bien, ahora tengo que hacer los cálculos de los promedios y hacer toda la lógica para mostrar los mensajes. Fíjense que el enunciado me decía, mostrar el promedio, el enunciado me decía, determina el promedio de todos los números cargados en orden impar. ¿Sí? Ya. Y se informe si ese promedio es menor, igual o mayor que el promedio de todos los números cargados. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, primero que nada tengo que validar que al menos hayan cargado un número. ¿Cómo valido que al menos hayan cargado un número? El contador de números tiene que ser mayor a 0. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Si cargaron al menos un número, ya tengo al menos uno de orden impar, porque el primero es propiamente de orden impar, porque es de orden 1. ¿Sí? Entonces, con eso solo ya puedo hacer todo lo que necesito. ¿Sí? Puedo hacer el promedio de orden impar igual al acumulador de números de orden impar dividido el contador de números de orden impar. ¿Sí? Y también puedo hacer el promedio general. También puedo hacer el promedio general, que es igual al acumulador total dividido el contador de números. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué viene? Viene que muestro. En realidad, un poquito acá. Me pide primero que muestre, ¿sí? Primero que muestre el promedio de orden impar. Y después me pide que, si el promedio de orden impar es igual que el promedio general, entonces un cartelito que diga iguales. Y si no, si el promedio de orden impar es mayor que el promedio general, un cartelito que diga
mayor. Ahí voy, Martina, dame un segundo. Y si no, un cartelito que diga menor. Cierro este if acá, cierro este if acá. Y por este lado, en realidad, ¿qué pasó? No se cargaron números. ¿Sí? Por este lado, ¿qué pasó? Puso un 0 directamente y terminó. ¿Sí? Entonces, no números. Y con esto terminó este bloque, ¿sí?, de la parte de la secuencia de números. ¿Sí? Si no son pares. Es que acá no hace falta, porque fíjate que me dice, ¿sí?, me dice que yo solo me ocupe de los de orden impar. Fíjense cómo me dice el enunciado. El enunciado me dice: ingrese por teclado la secuencia de números enteros a razón de 1 por vuelta de cifra. La secuencia finaliza al ingresar 0. Hasta ahí, ¿qué me dijo? Me dijo que es una secuencia de números y me dijo cómo se corta el ciclo. ¿Sí? Y después dice: determine el promedio de todos los números cargados en orden impar. Solo le interesan los números cargados en orden impar. Y después me pide que lo compare con el promedio total, pero el promedio total no lleva condición. Entonces, como lo que me está pidiendo es eso, yo acá, cuando llevo acá, solo me ocupo de los impares, que los trabajo de manera especial, y después tengo el acumulador total para el promedio general. Y nada más. ¿Sí? Fíjense que no es tanto lío. Ay, por ahí Martina decía, sí, que era mucho lío, pero no es tanto lío. Lo que pasa es que, bueno, ya este tipo de ejercicios los venimos haciendo hace 3 semanas, ¿sí? O 4. ¿Sí? Incluso hemos hecho ejercicios más complejos que este, porque en este solo cargamos por vuelta un número, y nosotros ya hemos hecho el de la guardería náutica, que por vuelta cargaba el nombre del barco, el monto y el tipo, y en base a eso hacía un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad este procesito que está acá adentro es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Cuando termine y viene acá afuera, bueno, tiene una vuelta de rosca extra. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice: calculo los dos promedios, en este caso con un solo control me alcanza para calcular los dos promedios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si al menos cargué un número, ese primer número que vino ya entró para acá. Pues fíjense, Cn igual a 1, 1 módulo 2 es 1, distinto de 0, entra por acá. O sea que el primero que cargué ya me llena todos los valores, y con eso ya puedo calcular todos los contadores. Muestro el promedio de orden impar y después pregunto: ¿es igual al promedio general? Pongo iguales. Si no es igual, o es menor o es mayor. Si es mayor, pongo mayor. Si es menor, pongo menor. ¿Sí? Entonces, el control este para ver si habían cargado el número, si me da falso, simplemente digo: no se cargaron números. ¿Sí? Pero fíjense cómo esta va a ser la parte que más tiempo les va a llevar del parcial. ¿Sí? Esta o la de cadenas que vamos a hacer ahora inmediatamente. ¿Sí? Entonces, bien, codifiquemos esta parte. ¿Sí? Codifiquemos esta parte. Agreguemos esto al código. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la opción 2 para codificar. ¿Sí? Y en la opción 2 tenemos por acá, ¿sí?, secuencia de números. Y ahí arranca. ¿Sí? Print, ingrese la secuencia de números, termina con 0. ¿Sí? Y los acumuladores. Contador de números igual a acumulador total igual a 0, y contador números, vamos a poner NB2, orden impar igual a acumulador números orden impar igual a 0. ¿Sí? Ya tengo los elementos, y ahora ¿qué viene? Número igual a int input, ingrese un número, y acá si quiere le pueden volver a poner, termina con 0, ¿sí?
Y ahí va. While número es distinto de 0, haga. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que puse allá. Contador de números más igual 1. ¿Sí? Fíjense que sigo el diagrama, ¿no? If contador de números módulo 2. Esto creo que lo había puesto entre paréntesis. Es distinto de 0, es impar. Y si es impar, entonces, ¿qué digo? Contador números orden impar más igual 1. Acumulador números orden impar más igual número. ¿Sí? Número. Me vuelvo acá, acumulador total más igual número. Y lo que me falta es volver a cargar. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí terminé. Acá lo único que se pone un poquito que hay que tener cuidado es estas líneas, ¿no? Porque si me vuelvo una más acá, me vuelvo a la misma altura que el ELIF y estaría dentro de la parte del menú de opciones. Yo acá tengo que asegurarme de quedarme dentro de la opción 2. ¿Sí? Entonces acá viene, ¿sí? En la parte de los resultados, ¿sí? Y acá viene el if contador de números es mayor que 0. Entonces, hacemos promedio, números, orden impar, igual a acumulador de números de orden impar dividido contador números de orden impar. ¿Sí? Y promedio general igual a acumulador total dividido contador de números. ¿Sí? Ahora tenía que mostrar print. ¿Sí? Y acá que venía el promedio de los números cargados en orden impares, 2 puntos, promedio número de orden impar, ¿sí? Y ahora los if. If promedio número en orden impar es igual a promedio general, ¿sí? Estoy buscando si el lugar en la carga. Ah, bien, ahí entonces ya contestó, no me sé el nombre, ¿sí? Porque está el mail, pero está correcta la respuesta, ¿sí? Ah, no, contestó el profe Germán. Ahí está, me quedo tranquilo. Promedio número de orden impar, promedio general, y entonces print promedio buscado es igual al promedio general, ¿sí? Y en realidad esto lo voy a volver a necesitar, else, y promedio de número de orden impar es mayor que el promedio general, y entonces es mayor es menor y else no se cargaron. Listo, terminó esta parte. ¿Sí? Terminó esta parte del ejercicio. Y fíjense que acá, ¿cuál era el problema? Dos problemas particulares. Uno, chequear muy bien esta columna, esa línea, y que todo esto empiece en esa línea para asegurarme que siempre estoy dentro, ¿sí?, de la opción 2. No lo hago ver fácil, Valentino. Es que en realidad yo hoy lo estoy haciendo sin detenerme específicamente en cada una de las partes. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy haciendo, yo estoy seguro que esto, yo ya hice otro ejercicio, hice 2 de hecho,
¿sí? En donde aplicamos esta parte. Lo de condiciones, ni hablar, ¿sí? Y por ahí lo que no hice antes, que vamos a ver hoy por primera vez conmigo, es la parte que vamos a hacer ahora con las cadenas de caracteres, ¿sí? Pero no es que lo hago ver fácil, es que el tema es que hasta acá uno tiene que tener una cantidad de ejercicios resueltos que hacen que, más bien que a ustedes les va a llevar un poquito más de tiempo, tomar esto y ponerse a hacerlo, pero deberían poder hacerlo, ¿sí? Yo debería poder armar este diagrama de flujo, ¿sí? Y traducir el diagrama de flujo para acá es asegurarnos de algunas cuestiones. Primero, y una cuestión que siempre quiero mencionar, fíjense que en esta parte de acá, por las reglas que habíamos planteado en la clase pasada para el ELIF, yo podría usar un ELIF. Sin embargo, acá adentro, yo no usé ELIF. ¿Por qué? Porque el ELIF corro riesgo de hacer lío. Siempre que uso ELIF, corro riesgo de hacer lío. Mi recomendación, el ELIF solo para el menú de opciones. Para lo demás, pongan else y pongan if. No cambia nada, solo un enter. Fíjense que lo que escribo de más son 4 caracteres. La S, 5 con el enter si quieren. Son 4, 5, no, 4 con el enter. 4 movimientos de dedos extra, ¿sí? O sea que no se ahorran nada si usan el if. No se ahorran absolutamente nada. Usen else, enter y arranquen de vuelta, que aparte es mucho más parecido a lo que queda graficado en el diagrama de flujo, ¿sí? Y bueno, podríamos probar con estos números que habíamos planteado allá arriba, ¿sí? Que eran cuáles: el 7, el 3, el 9, el 5, el 10, el 1 y el 0. Y ahí terminó, ¿sí? El promedio de los números cargados en orden impar es 8,66 menos de 9, ¿sí? Y el promedio buscado es mayor al promedio general. ¿Cuánto daba 35 dividido 6? 35 dividido 6 da 5,833, ¿sí? Con lo cual, el promedio general es mucho más chico, ¿sí? Al promedio de los números de orden impar, ¿sí? Con lo cual, está funcionando aparentemente bien. Y si queremos hacer una prueba fácil de ver si funciona la igualdad, al menos, ¿qué tendríamos que hacer? Y acá le ponemos 10 y 0, ¿sí? Y ahí es igual, ¿por qué? Porque al haber un solo número, ¿sí? Los dos promedios son el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos hecho el punto 1, ya tenemos hecho el punto 2, ya tendríamos un programa listo para subir, si estamos hablando del parcial, ¿sí? Y llevamos 1 hora con toda la explicación, con algunas discusiones que hemos llevado a cabo, ¿sí? Y con la prueba y la validación. Por ahí en el punto 1 no, tendríamos que ponernos a validar más con algún caso numérico que si llegamos lo agregamos. ¿Cómo venimos hasta acá, gente? Perdón por la pausita, pero me estoy volviendo loco, así que necesito hacerme mate. Ustedes sabrán disculpar. Y de paso les doy un ratito para que enfríen la cesera, digamos. Venimos bien, ahí alguien dice que venimos bien, necesito practicar más. Sí, eso normalmente pasa en esta clase a todos. No te sientas sola, Gabriela, ¿sí? A todos les pasa exactamente lo mismo en esta clase, así que lo bueno es que tienen 10 días todavía hasta el parcial, ¿sí? Así que estamos tranqui y solamente es cuestión de ponerse a practicar, Gabriela, ¿sí? Te hago una aclaración, en la guía de ejercicios de la semana pasada, creo que la guía de refuerzo, guía 7 y 8, hay 3 ejercicios con una complejidad que se espera que se tome en el parcial. Buenísimo, mire. Posiblemente podemos agregar más, menos, pero están ahí. Yo ahora después les voy a preguntar, Germán, a vos y Diego, si les parece, los 2 que yo usé esta semana los agregamos. Pero a lo que voy es, gente, lo único que hay que hacer es hacer ejercicio, ¿eh? No hay duda con eso. No hay duda con eso. ¿Sí? Lo único que hace falta es hacer ejercicios y nada más. Sí, es verdad, siempre pasa eso, Agustín. Pero bueno, yo por eso a principio de año les dije, yo sé que van a tener parciales de otras materias, que van a tener que estudiar otras materias,
pero no dejen de pagar la cuota, porque ahora ponerse a hacer todo junto es mucho más complejo que haberlo hecho semana a semana. Ya está, ahora lo único que hay que hacer es hacer ejercicios. Otra cosa que dijeron por ahí, es más fácil lo de condiciones que lo de ciclo. Y sí, ¿sí? Lo de condiciones son las fichas 1, 2 y 3. Y lo de ciclo son las fichas 4, 5, 6 y 7 y 8. No, 1, 2, 3 y 4, condiciones, ¿sí? Más que todo 2, 3 y 4, ¿sí? 5, no, vamos a ver. 3, 4 y 5, condiciones. 6, 7 y 8, ¿sí? Ciclos, ¿sí? Esa es la estructura. Exactamente, Fabio. Esa es la estructura. ¿Y qué les quiero contar acá mientras hago la pausa y me tomo el mate? Ustedes, además de los 3 ejercicios que el profe Germán y el profe Diego Serrano son una masa y arman toda la estructura de guías del aula virtual, ¿sí? Que es un laburo que es invaluable para ustedes, o yo lo considero invaluable para los alumnos, ¿sí? Pero además, fíjense que si se quedan cortos, porque los hicieron a todos, ¿qué hacen? ¿Cómo es un parcial? Y agárrense un ejercicio de las guías 3, 4, 5, ¿sí? Agárrense cualquier ejercicio de las guías 3, 4, 5, ¿sí? Y es la opción 1. Y después agarran un ejercicio no tan complejo, porque hay algunos que son bastante complejos, de las guías 6, 7, 8, y tienen el punto 2. ¿Sí? Y ya tienen un parcial. Y terminaron ese, quieren otro, y agarren otro ejercicio de las guías 3, 4, 5, ¿sí? Y agarren otro ejercicio de las guías 6, 7 y 8, y tienen otro parcial, y así sucesivamente. ¿Sí? Es cuestión de simplemente, ¿sí?, armarme yo el enunciado. La primera parte del enunciado, fíjense, la primera parte del enunciado, desarrollo un programa en Python controlado por menú de opciones que incluya las siguientes opciones, siempre va a ser igual. No va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué puede agregar ahí el profe Valerio? Sin usar Minimax. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede agregar el profe Valerio? Haga tal cosa, tenga en cuenta tal cosa, póngale el nombre al archivo este. ¿Sí? Cuestiones que tienen que ver con el enunciado, pero la lógica general no va a salir de armar ese programa completo con menú de opciones en Python. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, gente? ¿Y qué me falta? Me falta el último. ¿Sí? Me falta el último y no es una cuestión cualquiera, porque hasta acá no habíamos trabajado demasiados ejemplos de este tipo. ¿Sí? Me falta trabajar con la cadena. En realidad, si bien nosotros en clase todavía no hicimos ningún ejercicio, ¿sí?, con cadenas de caracteres, con la expresión ta, y con todo lo que seguramente habrán visto chochamente con el profe Silvio, ¿sí?, lo que se espera en el parcial es algo muy simple, ¿sí? Una cadena de caracteres, ¿qué tipo de datos tiene? O sea, si yo tengo la cadena, ¿sí?, esta es una cadena de prueba, y se me fue demasiado larga, pero no importa. ¿Qué tipo de datos tiene esto? ¿Qué es? No me contesten una cadena de caracteres, por favor. ¿Sí? Pero independientemente de cadena de caracteres, ¿cómo puede ser enterado? Había como una categoría de tipos de datos en Python, en donde había varios tipos de datos puntuales. No, insisto, no me contesten un string, una cadena de caracteres. ¿Sí? En realidad había un cierto... En realidad tuplas, fíjense que ustedes ahí ponen tuplas. Tuplas era otro tipo de datos que pertenece al mismo conjunto, por decirlo de alguna manera. Sí, son inmutables, eso está correcto. Rocco, Fabio, está correcto, son inmutables, pero no es la que me sirve ahora. En realidad, esta cadena de caracteres es una secuencia. Y está bien lo que alguien había puesto por ahí abajo, ¿sí?, que era una secuencia iterable. Todas las secuencias son iterables, ¿sí? ¿Y qué ciclo era el que me servía para iterar una secuencia? Exactamente. Entonces, si yo hago un for carácter in cadena,
cadena, ¿no? Cadena. Lo que tengo en cada vuelta del ciclo es que carácter va a ser una variable que va a contener cada una de las letras en cada vuelta del ciclo. ¿Sí o no? O sea, este ciclo va a dar tantas vueltas como el largo de la cadena y va a contener en cada vuelta el carácter como una de las letras. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien, ese es el truco. ¿Sí? Veamos qué es lo que nos pide el enunciado. El enunciado nos pide, dice, ingrese por teclado una cadena de caracteres. Bien, listo. Input, ingrese la cadena. Listo, ya la tengo toda. Recorriendo la cadena carácter por carácter. Listo, el for, lo acabamos de poner. Eso es lo que tengo que hacer para recorrer la cadena carácter por carácter. Inform. La cantidad de vocales de la cadena y el porcentaje que representan sobre el total de letras de la cadena. ¿Qué es lo que me está pidiendo que haga? A ver, antes de ponernos a codificar, a diagramar, a hacer nada, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué me pide esto? Esto me pide que cuente vocales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que cuente vocales. ¿Cantidad de vocales? ¿Cuántas? 12. ¿Sí? Y que me dice que qué porcentaje representan las vocales sobre el total de letras del texto. ¿Cuál será el total de letras del texto? El largo de la cadena no, justamente. Pero era tramposo, Rocco, ¿no? Te lo hice a propósito. ¿Sí? N-1 tampoco, Martina. ¿Qué pasa? Estos espacios en blanco no son letras. ¿Sí? Estos espacios en blanco no son letras. Entonces no puedo simplemente valerme del largo de la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces lo que tengo que hacer es 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, ¿sí? Es la cantidad de letras total de la cadena de caracteres. Exactamente. En realidad, como me piden letras, Juan Cruz, lo que vamos a hacer es ver si realmente es una letra. Eso es lo que vamos a hacer para trabajar correctamente este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría ser un dígito, podría ser un espacio, una coma, un signo de admiración, un signo de puntuación. ¿Sí? Acuérdense que no estamos en el otro tipo de problemas que van en el parcial 2 que vamos a empezar a trabajar de acá a 2 semanas. ¿Sí? Acá estamos trabajando puntualmente con un ejercicio que me pide recorrer la cadena uno por uno y hacer algo. En este caso, contar letras por un lado y vocales por el otro para finalmente determinar una cantidad y un porcentaje. ¿Sí? Entonces ahí vamos. ¿Qué voy a necesitar inicializar acá? Por un lado voy a necesitar inicializar el contador de vocales y por otro lado voy a necesitar inicializar el contador de letras. Ambos en cero. Guarda que no se les mezcle con el contador de letras, fin de palabra, inicio de palabra, dentro de palabra, fuera de palabra. Eso no va acá. No me interesan las palabras en este tipo de problemas. Lo que me interesa es hacer una seguidilla, una tira de operaciones con toda la letra una después de la otra. No me interesa cortar por palabra ni nada por el estilo. Y no va a estar eso en el parcial. ¿Sí? Entonces no se enrosquen todavía con la parte de palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es algo de los que nos tengamos que preocupar por ahora. ¿Sí? Ya nos vamos a tener que preocupar más adelante de esa parte. Entonces, inicializamos esto. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Cargamos la cadena de caracteres. ¿Sí? Un truco
para trabajar con las cadenas de caracteres y evitar tener que andar preguntando a cada rato si es mayúscula o minúscula, es pasar toda la cadena a minúscula. Entonces yo voy a decir cadena igual a cadena punto lower, y esto me va a pasar la cadena a minúsculas. Entonces ya la cadena me queda toda en minúsculas, ¿sí? Y me despreocupo de tener que ocuparme de las vocales mayúsculas y las vocales minúsculas, de tener que ocuparme de las letras mayúsculas y letras minúsculas, todo minúscula y se acabó el problema. A ver, guarda con algo. Viene de lowercase, exactamente. Y también existe upper, exactamente, Juan. Un tema, anótenlo en rojo por ahí. Si el punto le llegara a pedir contar mayúsculas y minúsculas, no me van a hacer esto, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿sí? Pierden la información si hacen esto. Esto me sirve para cuando hablo de letras vocales, ¿sí? Y demás. Pero si el punto le dice, cuente cuántas mayúsculas hay, no me van a hacer esto. Ni tampoco poner todo en mayúsculas, porque no va a funcionar. Está claro eso, ¿no? Anótenlo en rojo por ahí, ¿sí? Lo voy a anotar en rojo acá. Después me van a decir, el profe dijo que lo pasemos a mayúsculas. ¿Sí? No hacer si me piden algo acerca de mayúsculas o minúsculas. ¿Sí? En lugar de lower, acá usan upper. Cadena.upper pone todo en mayúsculas. ¿Se entiende, Lautaro? Upper y los paréntesis, no se olviden de esos paréntesis. Ahora después cuando lo vemos en el código, lo vamos a poner, va a quedar más claro, calculo. Sí, esa función no creo que la prohíban usar en el parcial, Ismael. No tiene ningún sentido prohibirla, así que no creo que haya problema con eso. Entonces, ¿qué sigue, gente? Lo que sigue es el ciclo. ¿Sí? Lo que sigue es el ciclo. ¿Sí? El ciclo for. For car in cadena. ¿Sí? Y bueno. Y acá, voy a borrar un poquito esto. For car in cadena. Y acá vamos a trabajar. Fue demasiado lejos, no hace falta tanto. Por acá. Vamos a trabajar lo que falta. ¿Sí? En cada vuelta voy a tener un carácter. Entonces, ¿qué es lo que me conviene preguntar primero? Lo primero que me conviene preguntar es si el carácter es una letra. ¿Sí? ¿Cómo hago para preguntar si el carácter es una letra? La forma más fácil es la siguiente, miren. Acuérdense que todo está en minúscula, ¿no? Entonces, la forma más fácil es decir, si car es mayor o igual a and, ¿sí? Car es menor o igual a z. And, ¿sí? No, en realidad acá viene un or, perdón. A z. Or. Voy a tener que agrandar la condición. Or. Car. In. Ñ. A. E. I. O. U. Si
algo de esto es verdad, entonces el carácter es una letra. Fíjense que no me queda chance de que no sea una letra. ¿Hasta ahí eso se entiende? ¿Sí? Lo raro de acá, que conmigo todavía no habíamos hecho nunca, es el uso de este operador in. Esto conmigo todavía no lo habíamos usado nunca. ¿Y esto qué hace? Devuelve true o false. Si car está dentro de esto, devuelve true. Y si car no está dentro de esto, devuelve false. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si car es una letra común, ya con esta primera parte es true y entra. Y si no, va a fijarse si es una ñ o alguna letra con acento. Si car es una ñ o alguna letra con acento, con esta segunda parte va a devolver true y entra. Y si no, por este lado que tenemos un espacio que no le vamos a dar bolilla porque no lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿En qué parte, Martina? A ver, lo primero que estoy diciendo con esta parte, car mayor o igual a A y car menor o igual a Z, es si es una letra de la A a la Z. Pero ¿qué pasa? Las que están en orden, ¿sí? Son las del alfabeto inglés. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Sí? La ñ no está y los caracteres acentuados tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Los caracteres acentuados de la ñ en castellano también son letras. ¿Sí? Entonces, no, Agustín, porque en este problema no están garantizando que solo va a haber espacios y puntos. Puede haber dígitos, puede haber el signo de admiración, puede haber signo de interrogación, puede haber guiones, ¿sí? Puede haber otros caracteres. No están garantizándome. Eso es para los otros problemas. Eso es para los problemas que van a venir para el parcial 2, Agustín. ¿Sí? Por eso decía que no se les confunda. ¿Sí? Pero no te aseguras. ¿Qué pasa si yo en lugar de ponerte esta cadena, ¿sí? Yo te pongo esta otra cadena? 1942 fue un gran juego. ¿Qué pasa? O sea, esto lo vas a entender como una letra, ¿sí? Y esto lo vas a entender como una letra. Y no está bien eso, Agustín. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, Santiago, es correcto lo que estás diciendo. El IN vendría a ser como un condicional de pertenencia a conjuntos. Es una buena forma de entenderlo. Ah, ¿son varios Agustines? Bueno, perdón, no me di cuenta de eso, pero está claro eso, ¿no? ¿Se entendió por qué no uso el distinto de espacio y distinto de punto? Me preocupa eso. ¿Sí o no? ¿Cómo sabe cuál es esa variable? No entiendo, Brian, tu pregunta. No entiendo tu pregunta, Brian. ¿Cómo sabe car cuál es la variable? Car está acá, mira. Car yo la estoy poniendo acá. Entonces, car, cada vuelta de este ciclo for va a tener cada una de las letras de la cadena. Y sí, Juan, es más fácil preguntar si es, porque yo, el no es, tengo 1000 símbolos distintos. ¿Sí? El Unicode tiene 65.535 posibles caracteres. Y el Unicode actual tiene infinitos posibles caracteres. Y las letras del alfabeto son 26 más 2, 4, 6. O sea, son 32 en total. O sea que más bien que me va a convenir preguntar si es que si no es. Sí, más bien que los caracteres en Python son Unicode. Claro que sí, Juan Cruz. En realidad eso ya lo vamos a ver más adelante, depende de la codificación que se use. Pero yo tengo que asumir que en car, puede venir cualquier cosa. Pero no, Brian. A ver, vamos de nuevo. Brian me había preguntado, ¿quién me había preguntado de dónde venía car?
Ahí está, Brian. Brian, mira, car es la variable, cadena es la variable que yo estoy cargando acá, ¿sí? Y es la que tiene la cadena completa. O sea, esto es cadena. La cadena se la estoy dando al for, ¿sí? Y una vez que se la doy al for, a la cadena, ¿sí? Lo que estoy haciendo es pedirle, ¿sí? Que itere o que dé vueltas cada una de las letras de cadena. Entonces, lo que estoy haciendo con este for, car in cadena, es lo mismo que si yo hiciera for i in range del len de cadena, y acá adentro dijera car igual a cadena sub i. Por ahí ustedes lo pueden haber visto de esta forma. Pasa que en la ficha, el iterador de cadena de caracteres que está propuesto es este que yo estoy usando. Pero por ahí ustedes lo pueden haber visto así. Iterando la cadena a partir de los subíndices de la cadena, ¿sí? En lugar de hacerlo directamente. Las dos cosas son lo mismo. Claro que le podés poner otro nombre, Brian. En realidad, en el código le voy a poner carácter, pero acá en el diagrama me vuelvo loco si le pongo carácter. ¿Sí? Pero se entiende esto, ¿no? Me preocupa la pregunta de Brian porque estoy seguro que es la pregunta de varios. ¿Sí? Entonces, está claro esto, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces, vuelvo ahora a la lógica que veníamos planteando. Si yo llego hasta ahí, acá adentro ya puedo contar una letra. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si vengo por este positivo, tengo una letra. Entonces, el contador de letras le vamos a poner más igual 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué más vamos a tener que preguntar? Si es vocal. Y si es vocal, la única forma de preguntarlo es decir, si car está in, y acá poner todas las vocales. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. ¿Sí? Si esto es verdad, entonces el contador de vocales más igual 1. Y con eso tengo todo lo que me hace falta adentro de este ciclo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Bien, y acá al final, ¿qué me hace falta? Y primero que nada tengo que mostrar el contador de vocales, porque es la primera cosa que me pregunta, el contador de vocales, pero para calcular el porcentaje de vocales sobre el total de letras, ¿sí? ¿Lo puedo hacer o no? ¿O tengo que hacer algún control acá? ¿Tengo que controlar o no? Porque el porcentaje va a ser dividido en la cantidad total de letras. No es la cantidad de vocales la que me preocupa. ¿Cómo va a ser el cálculo de porcentaje? ¿Sí? ¿Cómo será? Cantidad de vocales por 100 dividido cantidad de letras. ¿Estamos de acuerdo que ese es el cálculo de porcentaje? Contador chiquito por 100 dividido contador grande. Siempre el cálculo de porcentaje es así. ¿Sí? Si las vocales son también letras, nunca no hay posibilidad de que el contador de vocales sea más grande que el contador de letras. ¿Sí? Entonces siempre el porcentaje va a ser así. Contador chiquito por 100 dividido contador grande. ¿Sí? Claro, exactamente. Si el contador de letras es 100, entonces ¿cuánto es el contador de vocales? ¿Sí? Y de ahí surge esta multiplicación, ¿sí? Y esta división. ¿Sí? Pero más allá de eso, ¿sí? Lo que me importa es que, ¿quién es el divisor? Siempre el divisor va a ser el contador grande. Y entonces, ¿qué tengo que validar? Y lo que tengo que validar es que al menos hayan cargado una letra.
Porque de última, si no cargaron vocales, me va a dar 0 el porcentaje, pero no va a estar mal. ¿Sí? Lo que tengo que validar es que hayan cargado al menos una letra, o sea, que el contador de letras sea mayor a 0. Si eso es verdad, ¿sí? El porcentaje es igual al contador de vocales por 100 dividido el contador de letras. Y lo muestro. ¿Sí? Y si no, puedo mostrar, no se cargaron letras. No letras. Y con eso termino esta parte del programa. ¿Cómo lo ven? Fíjense que no hay tanta diferencia entre esto y recorrer números. Lo que no hay que hacer es enroscarse con las palabras, porque cuando nos enroscamos con las palabras, estamos en parcial 2, no en parcial 1. Acá la tira de letras es una tira continuada, no hay idea de palabras, ¿sí? Y lo que hay que hacer es agarrar cada letra y con cada letra ir haciendo la pregunta o la lógica que el punto me está pidiendo. Codifiquemos esto, ¿sí? Codifiquemos esto rápido. Vamos primero para esta parte, ¿sí? ¿Cómo vendrá? Me queda acá. No, esto estaba bien, ya estaba por echar moco. Vamos a echar moco. Y acá, ¿sí? Cadena de caracteres. Ah, ¿se acordaron del meme, Bueno. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cómo arrancaba esto? Contador de vocales igual a contador letras igual a 0, ¿sí? Cadena igual a input, ingrese la cadena a procesar, ¿sí? Cadena igual a cadena.lower. Fíjense que si yo hago upper, ahí está upper que me preguntaban, ¿sí? La voy a pasar toda minúscula, ¿sí? Y acá viene el ciclo. For carácter in cadena, haga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que esto es lo mismo que poner for y in range de length de cadena, y ahí car igual a cadena sub i. Y con eso tienen una idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? En cada uno de los caracteres. En realidad no me está dejando ponerlo ahí. Ese comentario, así que lo vamos a poner acá. Lo vamos a dejar un comentarito acá. ¿Sí? Se los dejo ahí para que les quede. Entonces, ¿ahora qué venía? If car, hacía falta paréntesis, car es mayor o igual que A, and car es menor o igual que Z. ¿Qué es lo que me está marcando acá como error? Que la A tiene que ser una letra y la Z tiene que ser una letra. ¿Sí? Por K, y caracteres, no es K, carácter. Carácter. Por carácter in. ¿Qué escribí acá? In. Ñ, A, E, I, O, U. Si algo de esto es verdad, contador de letras más igual 1. ¿Sí? Y acá viene la otra condición. If carácter in A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Si esto es verdad, contador vocales más igual 1. Fíjense que cuando yo estoy codificando esto, más allá de que hoy no me estoy deteniendo prácticamente en nada, no sé qué me está marcando ahí.
Python quiere que hagan la comparación con una sola utilización de carácter. No les recomiendo hacer eso. Pero más allá de lo que les estoy planteando aquí, ¿sí? Fíjense cómo cuando yo armé el diagrama, en realidad estoy codificando este lado del diagrama, cuando yo armé esto, y ya me quedó claro esto, y yo ya comprobé que esto es lo que funciona, codificarlo prácticamente no me lleva tiempo. Es prácticamente automático, ¿sí? Entonces, bien, vamos con la parte final, ¿sí? Terminé lo que va dentro del for, ¿y qué me queda? Los resultados. Print la cantidad de vocales fue contador de vocales, y ahora viene el if contador de letras mayor a 0, si esto es verdad, porcentaje vocales sobre letras es igual a contador vocales por 100 dividido contador de letras, ¿sí? Y print el porcentaje de vocales sobre el total de letras fue 2 puntos, y acá porcentaje de vocales sobre el total de letras. Y else, me falta acá los 2 puntos, print, no se cargaron letras. ¿Sí? Y listo, con eso tenemos, ¿sí? Creo que acá estábamos poniendo un print así para dividirlo, y con eso tenemos el final. Y acá al final les voy a agregar un input, presione enter para continuar, para que quede una pausa entre opción y opción. Y bueno, fíjense que con esto ya tenemos, ¿sí?, la última parte del programa, ¿sí? Tenemos ahí, si vamos a la opción 3, ingrese la cadena. ¿Cómo era la cadena? La cadena era, esta es una cadena de prueba, ¿sí? Enter, la cantidad de vocales fue 12, ¿sí? Y el porcentaje 52. Y bueno, hay que hacer 12%. 12 por 100 dividido 23, ¿sí? Y ahí está, 52.17, y ahí tenemos el porcentaje correcto, ¿sí? Y bueno, gente, está todo listo, ¿sí? Acabamos de terminar el programa. ¿Qué es lo único que me faltaba? Rápidamente, raudamente, decime que no tengo que ver, ¿sí? Yo creo que por acá había configurado una tarea, déjenme ver, trabajo práctico, fecha de entrega, esto creo que era ejercicio de aplicación. No, esta no era. No, y no era esto. Era en otro curso, entonces. ¿En dónde lo configuré a eso? Acá. Yo acá había configurado una tarea, sí, en esta, trabajo práctico. O sea, ustedes van a tener algo parecido a esto. ¿Sí? A estudiantes. ¿Me vienen siguiendo ahí, chicos? ¿Estamos? Borrar entrega. Qué estúpido. Borrar entrega, continuar. Ahí está. Van a tener algo como esto, ¿sí? En donde van a tener que subir la entrega, ¿sí? Entonces, editar entrega, y acá tienen que arrastrar el archivo comprimido. ¿Qué pueden subir? O bien pueden subir directamente, ¿sí?, el archivo .py que acabamos de terminar de programar, este archivo .py, o lo que yo siempre voy a recomendar es que suban el proyecto. ¿Cómo hacen eso? Miren. Clic derecho en el proyecto. Open in Explorer. ¿Sí? Se abre en el Explorer, clic derecho, aquí, ¿sí? Y Send to
carpeta comprimida. ¡Ting! Enter, y ahí tengo lo que tengo que subir. ¿Qué hago con eso que tengo que subir? Lo arrastro acá, ¿sí? Guarda, fíjense que ahí está, ¿no? Guardar cambios, ¿sí? Listo, se subió. No hace falta que le pregunten al profe si está bien subido, ya está. Si lo ven ahí, si ven la entrega ahí, ya está subida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El cómo nombran el archivo se los va a decir el enunciado del parcial, Tomás. Eso se los va a decir el enunciado del parcial. Gente, miren, ¿sí? Creo que me merezco un aplauso. Son las 14 en punto. Hicimos un ejercicio mucho más largo que el del parcial porque tiene un punto de los complicados más. Además de eso, lo subimos. Además de eso, explicamos todo, ¿sí? Llegamos justo al tiempo de la clase, ¿sí? Chao, Germán, nos vemos. Llegamos justo Nos vemos, al tiempo de chicos. la Chao, chao. clase. Con lo cual ustedes, para hacer solo 2 de los puntos que hemos armado, sin tener que explicarle a nadie, y solamente pensando y haciendo, no pueden demorar más de 1 hora. ¿Sí? No pueden demorar más de 1 hora. Y cuando tienen eso terminado, lo suben. Y después si quieren se ponen a validar, a chequear, a controlar todos los casos probables. ¿Sí? Chao, Romani. Controlar todos los casos probables. ¿Sí? Y si hay algo que les parece que todavía queda mal, ¿qué hacen? Editan la entrega y la vuelven a subir, pero ya subieron uno. Ya tienen un parcial ahí arriba. Si se dan cuenta que algo se habían equivocado, y todavía están en el tiempo del parcial, editan, lo cambian. ¿Sí? De hecho, como acabo de hacer yo ya tenía subido el ejemplo que les mostré el otro día a los chicos del 1K3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si me queda algo más, gente. Mi objetivo realmente es que ustedes lleguen al 29 y sepan lo que tienen que hacer y tengan todo claro, que lo único que tengan que hacer ese día es tomar el enunciado y hacer. Y mostrar que son capaces de hacer lo que ahí se pide. ¿Sí? Y nada más. No sé si alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Ah, la clase de hoy les gusta, Gabriela, porque la clase de hoy es la que va al parcial, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Mira, Martina, ahí te muestro de nuevo. Va de vuelta. Mira, Martina, estás en el pie chart, ¿no? Clic derecho en el proyecto. ¿Se entiende eso, Martina? Clic derecho en el proyecto. Espérate que pongo el chat porque no te estudio. Sí. Clic derecho en el proyecto. Chao a los que van partiendo, ya están liberados, no se hagan problema. Muy buena semana para todos, nos vemos el jueves. Clic derecho en el proyecto, ¿sí? Ahí tenés una opción que dice Open In y Explorer, ¿sí? Y ahí adentro le haces clic derecho a la carpeta del proyecto y le pones enviar a, si lo tenés en castellano el Windows, acá debe decir enviar a carpeta comprimida. Chao, hasta luego. Muy buena semana. ¿Sí? Carpeta